los 660 millones de dólares de recorte que hubieron fueron en gastos superfluos. A ver, me entero ahora que es gasto superfluo el salario de una maestra, que se rebajó. O que es gasto superfluo el salario de un enfermero, que se rebajó. O que es gasto superfluo la inversión en ciencia y tecnología de la ANI, que los científicos nos acaban de decir. ¿Cómo puede ser que recortan en becas? ¿Cómo puede ser que recortan en formación? ¿Cómo puede ser que recortan en acceso a publicaciones científicas cuando el 2020 lo que nos enseñó a todos, es el papel de la ciencia no solo para el desarrollo productivo? ¿Hubo recortes a Sí, salarios? claro, no, lo de la ANI, lo tengo acá. No, lo de la ANI. ¿Hubo recortes a salarios docentes? Ah, claro. Y a salarios de salud, y a salarios de la salud. 5 puntos pierden salario de los docentes. Eso no es así, pero además no solamente no es así. Volvemos a los argumentos efectistas. Ni la ANI vio recortada su inversión, ni tampoco se vio recortado los salarios. Lo que no hubo fue incremento. Yo lo que quiero reafirmar es dónde se recortó. Se rebajaron las jubilaciones, no se rebajaron los salarios y se rebajaron los salarios. ¿Cómo no? Lo que la inflación se ajusta por debajo de la inflación, se rebaja. Senador, se mantuvieron según el perfil de la inflación, no hubo caída salarial. Lo que sí es verdad. ¿Cuánto fue la inflación del año y el ajuste, el incremento salarial no acompañó, o sea, no fue superior a la inflación, con el compromiso de que se va a recuperar en los próximos años. No sé cómo Penaes explica que se va a recuperar si dice que no hubo pérdida. Se ajustan por debajo de la inflación, hay rebaja salarial, porque se pierde capacidad del salario. ¿Qué pasó con la capacidad de los hogares? Perdieron capacidad de ingreso. Tenés 100.000 pobres más. ¿Dónde más se recortó? Uruguay Estudia recortó 9.783 becas. 9.783 becas. Segundo elemento donde se recorta es en las inversiones. O sea, segundo componente fuerte del recorte es en la inversión de vivienda, del Ministerio de Transporte, de UTE, Antel y ANCAP. ¿Qué implica recortar inversiones? Menos trabajo. Gasto superfluo, ¿no? O sea, el gasto en adscriptos de los ministerios que votamos en el 2019, que se ejecutó en el 2019, era 132 millones. ¿Sabes cuándo está en el planillado el gasto de este año? 194.498.000. Cuando lo consultamos en la discusión general dijimos, pero ¿cómo? Acá no era que se iba a ahorrar. Se suprimieron 24 cargos de confianza, se crearon 37 y en muchos se aumentaron los salarios. En muchos, ¿eh? Tengo acá la planilla del presupuesto. ¿Dónde? Tengo acá la planilla del presupuesto. Pero no es así. Se pueden comparar y podemos ir a la versión taquigráfica. En algunos casos, algunos directores se aumentaron 50.000 pesos el sueldo en medio que le rebajase el salario a los maestros, a los docentes. A ver, el compromiso del gobierno es mantener la inversión pública, fomentarla a través de proyectos de participación privada. Va a tener que convencer a la ministra de Vivienda que pidió más presupuesto porque no le alcanza, pero entonces, o sea, se ve que la información no está circulando. Pero, ¿cuáles inversiones se detuvieron? El Ministerio de Transporte y Obras Públicas pierde cerca de 160 millones y Ministerio de Vivienda 140 millones. Eso es lo que votamos en el presupuesto. Rendición de cuenta, veremos. Pero lo que se definió fue recortar. Las empresas públicas todas recortaron. ¿Sabe lo que ejecutó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Lo dijo el ministro Heber, lo que venía de arrastre del gobierno anterior. Hubo un recorte muy duro en las inversiones. Vos me preguntás, en medio de una contracción de la economía, ¿recortar las inversiones? No, la peor de las recetas es recortar las inversiones. Lo dice la Cámara de la Construcción. A ver, cuando se presentó la Cámara de la Construcción, entre las cosas que dice es, a ver, con este recorte de infraestructura y de vivienda... ¿Y sobre estos recortes, Penaes? Pero a ver, ¿cómo se puede hablar de recortes a un año de gestión? En la cual se está terminando la obra del gobierno... En el presupuesto. Pero eso está escrito en el presupuesto. Está votado en el planillado. Entonces, el presidente de la República acaba de anunciar un acuerdo en el puerto de Montevideo con una inversión de 450 millones de dólares. Pero sí, por supuesto. Privada, lo que estoy diciendo. Pero la inversión pública se recorta en vivienda, en Antel, en ANCAP, en la UTE y en la OCE, en todas. No es así, las inversiones no se van a cortar. Lo que ha habido es un ajuste y la transferencia de algunas inversiones que se pensaban hacer. Le decimos al recorte de inversiones ajuste. Pero no ha habido recorte, al contrario, se están anunciando nuevas inversiones. Capaz Penaes explica dónde están los 660 si no es en inversiones, salarios y jubilaciones. Las inversiones fueron recortes vinculados fundamentalmente a la administración. Gastos superfluos por 660 millones. A una correcta administración. No, si demuestra eso, me voy caminando hasta casa. Y vivo en San Luis. Lo que el presupuesto permitió es que se alcanzaran los objetivos de inflación, de gasto, que le permitió al Uruguay mantener el grado de inversión. Pobres nomás. Le mandó, bueno, sí, ustedes traían 300.000. Y agarramos en 1.200.000. Bueno, pero en 1.200.000. Bueno, pero los 100.000 pobres de ahora, Oscar, los 100.000 pobres que el otro día mencionaba Arbeleche, por ejemplo, ¿son consecuencia de la acción de este gobierno? Mirá, ¿qué querés que te diga? En Uruguay se construyó un mito, ¿viste?
que decía que el pobre es porque es vago. A nosotros cuando nos tocó agarrar el gobierno, uno de cada 4 trabajadores estaba bajo la línea de la pobreza. Uno de cada 4, ¿eh? De cada 4 trabajadores que estaba efectivamente empleado, uno de cada 4, 25% bajo la línea de la pobreza. ¿Saben cuánto lo entregamos, Daniel, después de 15 años? En uno de cada 20. Uno de cada 20 trabajadores, y es doloroso que vos trabajéis y esté bajo la línea de la pobreza, esté bajo la línea de la pobreza. En un año, ¿qué pasó? Que ya tenemos que del 5% subió a más del 7,7%. O sea, subió casi un 50% la cantidad de Por una pandemia nunca de vuelta. vista. Subió casi un... ¿Sabes por qué? 300.000 Porque la pobres mejor quedaron, de las políticas sociales, es el salario. O sea, ¿por qué salió Me una, alegra ¿por qué ese salió una cantidad reconocimiento. de uruguayos de la pobreza? Se Por el articuló, trabajo. es el salario. Ahora, ¿qué política salarial tuvimos este año? Pero usted, ahí está, otro de los problemas que usted tiene es que no entiende que aquí quien dinamiza la economía es el sector privado. Y hay que rebajar los salarios para que dinamice. No, al contrario, no hay que rebajar los salarios, hay que intentar que más gente tenga trabajo. Lo que está intentando este gobierno es que el que tenga trabajo lo mantenga y el que no lo tiene lo pueda encontrar. Y para eso tiene que ser un gobierno que fomente la inversión. Esa Ustedes receta empezaron ahora con la aprobamos canción, 15 años corridos. empezaron con la canción de que hay sectores que le ha ido muy bien. Entonces empiezan el sector de la carne, el sector agropecuario. Bienvenido sea porque es más laburo para los uruguayos. Hay gente que labura. No se vio más eso. laburo porque perdieron Cuando 60.000 puestos en un año. Bueno, pero los 60.000 puestos que se Más perdieron laburo en no un se año, vio. Esto lo podemos demostrar con mucha claridad. El índice Gini no paró de mejorar en los 15 años de gobierno del Frente. Tanto que la relación entre el 10% ingreso más rico y más pobre era 20-1. Y esa relación bajó a 10-1. Ahora ya subió. Primer año ya subió. A ver, jóvenes en realidad atiende 8.000 gurises. Desmontarlos sin tener alternativas es de una irresponsabilidad, porque atiende a los gurises más pobres, los que están más en el horno, en la frontera, los que se localiza. O sea, desperdiciar todo un proceso de aprendizaje y trabajo social, haber generado retroceso en el sistema de cuidado, que era un programa principal, fundirlo con Pronadis, quienes trabajamos en tema de discapacidad. Bueno, cuando tenés todos los colectivos que trabajan en atender a las personas en situación de discapacidad te dicen por acá no, hay que ser muy soberbio por ir en contra de lo que opinan todos los que trabajan en esa política específica. El programa Cercanía, que en un año de pandemia no haya existido Uruguay Trabaja, que era el empleo que tenían 3.000, sobre todo mujeres de las más pobres, es inentendible. Inentendible, cuando vos tendrías que haber multiplicado en un año de pandemia el programa Uruguay Trabaja. Entonces lo que estamos diciendo es, hay acciones concretas, no abstractas, acciones cualquiera, donde se eligió recortar, que si alguien me explica que eso es superfluo, no lo puedo entender. O sea, retrocedes en trabajo hecho, diciendo, vamos a armar otros programas, todavía no están. No quedó el que había y va a estar otro. En algunos casos el recorte. En Alfonso Lema tenías un realojo que iba a ser este año. Tenés gurises con plombemia. 60 familias. Ahí, viviendo, arriba de un caño colector que se realojaba este año. ¿Qué pasó? Se recortó el presupuesto de vivienda, dice la ministra de Vivienda, ahora me entero que parece que no, pero en la planilla de 317 bajó a 187, hubo que postergar programas y esos gurises no van a ser realojados ahora. Los titulares son fantásticos. ¿Qué pasa con Uruguay Trabaja? Porque Uruguay Trabaja era un programa que tenía resultados. Pero y el va a sistema de empezar- cuidados también. No, bueno, el sistema de cuidado se mantiene, se va a mantener, no va a aumentar en el proceso que estaba previsto aumentarse, porque es absolutamente inviable desde el punto de vista económico. Como se necesita cada vez menos gente para atender esas realidades y esa gente lamentablemente no está del todo capacitada para ingresar nuevamente al mercado laboral en busca de otros trabajos, se generan muchos de los problemas que se están teniendo. Yo sinceramente me cuesta entender lo que acaba de decir Penades. Bueno, le cuento entender A desde ver, el principio. en el año 2019, ¿sabes cuántos trabajadores pasaron por curso de formación profesional? 100.000. ¿Cuántos pasaron en el 2020? 50.000. En un año donde tenías mucho más posibilidades de formar, porque como tuviste muchos trabajadores en el seguro No de hablemos del IFO. de vuelta, como tuviste mucho más posibilidad de procesar cursos de formación, pasaste la mitad de cursos de formación. Pero no solo eso, miremos la estrategia desde el punto de vista competitivo. ¿Qué es lo que decide el gobierno en el mes de agosto? Decide que el Banco de Previsión Social va a dejar de fiscalizar los laudos en sus inspecciones. O sea, cuando controle una empresa, va a dejar, por sí ante sí, cuando se lo consultamos al ministro Miere, en realidad dijo, ¿pero qué estrategia es esta desde el punto de vista de controlar la calidad del trabajo, de que vas a dejar de controlar los laudos? Segunda decisión que toma el Banco de Previsión Social, recortar a la mitad el tiempo de reclamo para un trabajador que esté en la ilegalidad. Por lo tanto, favorecer a la empresa que está en la ilegalidad. ¿Y qué vota el senador Penades en el presupuesto? Lo tengo acá y lo puedo mostrar, ahora lo voy a mostrar en cámara. ¿Qué vota el senador Penades en el presupuesto? Un artículo por el cual, si una empresa falsifica documentación y estafa a un trabajador, va a ser premiada.
Y la multa que tenía ahora se le va a achicar a la mitad. Pero a ver. ¿Qué decían todos los analistas cuando se les consultaba en enero de este año de qué iba a pasar con la economía del Uruguay 2020 y 2021? Antes de saber de la pandemia. Que iba a haber crecimiento económico en el 2020 y que iba a haber crecimiento económico en el 2021. No solamente tuvimos 15 años de crecimiento económico, sino que dejamos una economía en crecimiento, con una de las inversiones más grandes del país en curso, con más de 2.000 millones en obras de participación pública-privada. O sea, pensar que el Uruguay se estaba cayendo a pedazos Pero no es nadie lo que dice dice, eso, senador. no es lo Nadie que dice, dice que ¿sabes el Uruguay quién? estaba Pero quiero cayendo a aclararlo. pedazos. La primera que no lo dice es Arbeleche. Pero por supuesto, Que cuando yo se reunió también lo con un digo. conjunto de inversiones dijo, estas son las Yo lo fortalezas digo del también. Uruguay. Uruguay, el país con menos pobreza de América Latina, que hace 15 años viene reduciendo la pobreza. Uruguay, el país con mayor formalización, con más crecimiento de los salarios. ¿Quién hizo eso? Los marcianos. No, pero entonces, por lo que pero, estoy diciendo a ver, es, no se puede colocar tampoco en blanco y negro. Yo saludé la gestión de la pandemia del año pasado del gobierno. Creo que ahora la están barrando. La Desde saludó hace tímidamente. unos meses. Sí, en varios lados. Es más, estamos pidiendo que haga lo que hizo el año pasado. También lo piden los médicos, ¿no? Volver a abrir. Es decir, en este escenario que en 3 días se fallecieron 180 personas, el problema es cómo tomamos medidas para poder generar condiciones que reviertan esa tendencia.